Día de Pentecostés, en el que se concluyen los sagrados 50 días de la Pascua y se conmemoran junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, tomado del Martirologio Romano. La Pascua llega a su plenitud con el Espíritu Santo. El Espíritu entra en el corazón de los discípulos, creando una novedad y posibilitando la presencia de Cristo. Orienta la vida con los signos del amor y de la esperanza. En Pentecostés nace la Iglesia y, guiada por el Espíritu, hasta que Él vuelva, nos hará vivir la verdad, el amor y el servicio en su peregrinación. Hoy también estamos invitados a dejarnos invadir por el don del Espíritu para hacernos testigos coherentes y fieles de la salvación, obrada en nosotros por Cristo, muerto y resucitado. Pidamos hoy especialmente por la acción católica y por el apostolado seglar que hoy celebran su día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Celebramos el día de Pentecostés, finalizamos el tiempo de la Pascua y nos sentimos dichosos, bienaventurados, porque el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, nos identifica con Él y nos lanza a ser sus testigos allá donde nos encontremos. Reconociendo tantas cosas que nos impiden ser auténticos testigos de Jesucristo, de su presencia en el mundo, pidámosle perdón a Él y pidámonos perdón mutuamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados.
Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió a la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el día de Pentecostés, el día del Espíritu. La fiesta que celebrábamos el domingo pasado es anterior a lo que estamos celebrando. Entre las dos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y Pentecostés, hay una unión clara. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, como nos narraba qué había acontecido con la ascensión de Jesús, nos narra también aquello que aconteció con la venida del Espíritu Santo. De nuevo estaban los 12 y algunas personas más, todos juntos en el mismo lugar, dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que podemos completarlo con lo que Juan nos manifiesta en el Evangelio. El día primero de la semana, los discípulos estaban reunidos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. A partir de ahí, ya la narración de los Hechos de los Apóstoles, lo que nos dice Juan, difiere un poco. Sí, Lucas nos dice que, apareció un fuerte viento que llena toda la estancia donde estaban todos sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían y se posaban encima de cada uno de ellos. Todos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar de la buena noticia, de aquello que habían escuchado a Jesús, en otras lenguas, según el Espíritu Santo les había concedido manifestar el misterio de Dios. Digo que difiere un poco de lo que Juan nos transmite, ¿no? Estaban los discípulos en una casa, Jesús se les aparece. Es Jesús quien se les aparece. En el relato de Lucas no, Jesús no está. Aquí sí. Jesús se les aparece, se pone en medio y les saluda según el saludo propio de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Y a continuación les muestra las manos y el costado para que se den cuenta que era Él en persona. Evidentemente, los 12 se llenaron de alegría al ver a Jesús. Y volvió a decirles: paz a vosotros. Y a continuación
bueno, pues la misión, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y apareció el Espíritu Santo de Dios. O sea, infundió en ellos el Espíritu Santo, invitándoles a que, bueno, que aquello que realicen, aquello que vivan, bueno, pues permanezca. A quienes perdonen los pecados, que les queden perdonados, a quienes se los retengan, que les queden retenidos. ¿Se complementan las dos narraciones? Sí, pueden complementarse. Pero, tal como viene narrado, claro, hay diferencias notorias. Juan ubica la venida del Espíritu Santo todavía antes de que Cristo ascendiese a los cielos, cuando estaba con ellos. Se aparece en su casa, en la casa donde el cenáculo, donde estaban habitualmente reunidos. Mientras que Lucas ya no nos dice exactamente dónde. Estaban en un sitio sí, todos sentados, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, en forma de llamaradas, de lenguas, como queramos decirlo. Hay una leve diferencia en la narración. Lo que está claro es que todos recibieron el Espíritu de Dios y que a partir de ahí, bueno, pues empiezan a entender, empiezan a relacionar, empiezan a vivir aquello que el Señor les había ido transmitiendo. Es verdad que Lucas pone de manifiesto algo que supongo que le habrá llamado la atención y por eso lo resalta: el tema de la glosolalia, del poder hablar en distintas lenguas. Vamos a ver, no se trata así de que uno hable un idioma, otro el del otro y tal, así porque sí, por arte de verlo y birloque. No, la cosa yo creo que no pudo haber sido así. Y lo menos importante yo creo que es en qué lengua hablaba cada uno. Hay una lengua que es universal, que es la lengua del amor. Hay una lengua que es universal, que es la lengua del perdón. Hay otra lengua que es universal, que es la lengua del cariño, del respeto. No hace falta hablar un idioma distinto para poder entenderlo. Quizá pudiese ser eso, al menos es una manera racional de poder entenderlo desde nuestra mentalidad, bueno, pues que necesita evidencias y que necesita, bueno, pues entenderlo todo desde la razón. Sí, es verdad que el Espíritu puede dar el don de lenguas a quien quiera, pero hombre, no creo que sea tan importante el don de lenguas en la fiesta que celebramos, la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Digo que lo narrado el domingo anterior, lo narrado ahora el día de Pentecostés, bueno, pues es como una continuidad, ciertamente. Son hechos que son comprensibles, las narraciones del libro de los Hechos de los Apóstoles o las narraciones de Pablo, tanto a los corintios como a los efesios del día pasado, pues también son fáciles de comprender. Es un poco más complicado en el asumirlo, en el vivirlo y en el que forme parte de nuestra propia identidad. Ahí sí que necesitamos la fe y sí que necesitamos la fuerza del Espíritu para que lo asumamos en nosotros sin poder entenderlo racionalmente y sin poder asumirlo desde nuestra comprensión. Solo nos queda pues abrir nuestras manos hacia Dios y decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a escucharte, dispuesto a cumplir tu voluntad. Derrama tu Espíritu sobre nosotros y que nuestro anuncio sea un anuncio en ti, contigo y por ti. Es lo que nos queda ante el día de Pentecostés y ante el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Sí podemos entender la segunda lectura como un efecto de la acción del Espíritu Santo, que es la unidad. Es la unidad. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor sino a través del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de acciones, de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Así que la unidad es una fuerza que emerge de la recepción del Espíritu. Y otro fruto de la acción del Espíritu es que si no es por Él, nadie puede manifestar el nombre de Dios en lo que significa. Hablar de Dios puede hablar cualquier persona, evidentemente, ¿cómo no?
pero vivir el mensaje de Jesucristo, el mensaje que Dios nos anuncia en su hacerse hombre, sin la fuerza del Espíritu Santo, olvidémonos. Bien, podemos hacer buenas cosas, ¿cómo no? Sí, podemos hacer muy buenas acciones. Podemos también, hablar muy elocuentemente sobre Dios, pero si no lo vivimos, si no forma parte de nuestra identidad, son palabras vacías, son acciones que, bien, de la bonomía, pero no son las propias del creyente. Necesitamos eso, la fuerza del Espíritu y la entrega total como la de Jesús, para que se manifieste que todo aquello que realizamos no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Que todo aquello que decimos no son palabras nuestras, sino que son las palabras que nuestro Dios pone en nuestros labios para que podamos anunciar su grandeza, su mensaje, y para que podamos alabarle, bendecirle y adorarle. Que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros y que aquello que escuchábamos en la secuencia, recordemos el día de Pascua, también leímos la secuencia, puede leerse en la octava, puesto que las fiestas en el calendario hebreo y también en el cristiano, tienen siempre su octava. Y al final del día, del tiempo de la Pascua, de la cincuentena pascual, evidentemente volvemos otra vez a escuchar una secuencia. No la de la resurrección de Jesús, sino la del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Cómo el Espíritu de Dios llega a nosotros, porque es enviado desde el Padre. Es Dios quien envía su luz desde el cielo. Y claro, en ese darnos el Espíritu nos otorga los propios dones del Espíritu Santo, que penetran, llega a lo más profundo de nuestra alma y que nos ofrece el mayor consuelo. Él es huésped de nuestras almas, huésped de nuestro yo, de nuestro ser, el que nos otorga el descanso ante el esfuerzo que supone manifestar la presencia de un Dios y el mensaje que nos ha transmitido. Es el remanso, la tregua en el duro trabajo. Es la brisa en las horas de fuego, de mucho calor. Es el gozo en los momentos de dificultad, de tensión, en las lágrimas. Y es aquel que nos reconforta en los duelos o en las situaciones que son difíciles de vivir y difíciles de asumir. También en la secuencia le pedimos que el Espíritu llegue a lo más profundo de nuestro ser, que ilumine nuestro vivir y que desde lo que es el vacío del hombre, si no cuenta con la presencia de Dios, Él lo supla. ¿Para qué? Para que nos libere del mal, del pecado, y nos envíe su aliento divino, la fuerza del Espíritu, que riegue nuestras sequías, los tiempos de dificultad, los tiempos de desierto, que sane nuestro corazón cuando por el egoísmo, por la violencia, por la envidia, se sienta enfermo, que lave nuestras manchas, que infunde el calor de su vida, que dome nuestro espíritu cuando quiera manifestar su yo y no sentirnos instrumentos de la acción de Dios, y que guíe nuestro camino cuando parece que se tuerza. No lo leímos porque me adelanté con el aleluya, pero todavía quedaba una estrofa en la que se decía que el Espíritu de Dios reparta sus 7 dones sobre nosotros, sus siervos, según la fe, desde la bondad y desde la gracia de Dios con nosotros, que nos dé el esfuerzo del mérito del Espíritu, que salve al que busca salvarse y que nos dé para siempre el gozo eterno. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre pidiéndole que derrame sobre nosotros los dones de su Espíritu, que nos ayude
ayude a ir solventando tantas dificultades con las que encontramos en nuestro vivir y que aliente nuestros pasos en el anuncio de su palabra. Por la Iglesia, extendida por todo el mundo para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a las realidades humanas, haga suyos los sufrimientos, las alegrías y las esperanzas de los hombres, intuya a los signos fraternos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos con su diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas y los guíe por las sendas de la fraternidad, roguemos al Señor. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo que abarca la historia humana promueva la esperanza de un futuro mejor, roguemos al Señor. Por la acción católica y apostolado seglar, para que renovados por el Espíritu Santo mantengan sus compromisos de vida como testimonio de la presencia del Espíritu, roguemos al Señor. Por las personas que son descartadas por un sistema social injusto, para que vivamos la cercanía efectiva con los pobres y los que sufren, al estilo de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que participamos de la Eucaristía, para que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe y construyamos la voluntad de Dios para el mundo, la Iglesia y para cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Por todos los que en el día de hoy se comprometen en el servicio a la vida pública, para que su trabajo y esfuerzo redunden en el bien de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Para que todos trabajemos por la paz y la concordia entre todos los hombres y entre todos los pueblos. Que quienes rigen los destinos de las naciones procuren buscar el bien común, la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Que tu Espíritu, Señor, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre con nosotros. Que aliente nuestros pasos en el camino de la perfección y de la santidad, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor lleva de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para el bien de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito.
El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos bienes que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, de cuantos participamos en la Eucaristía, y a todos aquellos que murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos por la fuerza del Espíritu del Señor, que nos invita a cantar con alegría la presencia de Dios, a manifestar su palabra a todos los pueblos de la tierra, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
del cuerpo y la sangre de Cristo. Del cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquae merulis fit portaret, alleluia, resurrexi sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, vernos libres de las tristezas presentes y disfrutar de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos concluido el tiempo de la Pascua. Durante todos estos 50 días, en toda celebración, Eucaristías o cualquier sacramento, el cirio permanecía encendido. Hoy concluye el tiempo de la Pascua y apagamos el cirio. No significa que la luz de Cristo desaparezca de nosotros. Seguirá encendiéndose cada vez que se celebre un bautismo o cada vez que se despida a un cristiano. Sigue siendo la luz desde el nacer hasta el morir aquí en este mundo, y la luz que vuelve a encenderse en el reino de los cielos para contemplar el rostro de Dios. Que seamos luz que ilumine nuestro camino y el camino de aquellos con quienes compartimos nuestra existencia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador.
Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su caridad, Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya.